Buenos días, mi nombre es Angie Melissa Bernabé Méndez y he formado grupo junto con mi compañera Gaby Janina Pajita Cárdenas. Presentamos a continuación el trabajo de la actividad número 7, aplicando, en este caso hemos escogido el tema aplicando porcentajes en probabilidades y estadísticas relacionado a nutrición y dietética, que es nuestra carrera. Bien. Para empezar, una muestra aquí de nuestro sílabus de la del curso de complementos de matemática, que en la semana 2, ¿no? Parte de la unidad 1, teníamos que ver el tema de porcentaje y operaciones con porcentajes, que lo vimos durante la semana 2. Bien, escogimos este tema porque pensamos que nos va a servir más adelante. Bueno, en general, creo que todos los contenidos de este curso nos van a servir, ¿no? Para nuestras carreras y en diferentes cursos, pero seleccionamos este tema. En este caso, porcentajes, también llamados tanto por ciento, ¿no? Que en este caso este por ciento significa de cada 100 unidades. Nos indica relaciones entre dos cantidades y el símbolo es este de aquí, el por ciento o porcentaje, ¿no? Y se usa de la siguiente manera. Ejemplo, aquí escribimos el 5, un espacio y el símbolo, y esto de aquí lo vamos a leer como 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que un conjunto pueden ser materiales, objetos o incluso una unidad, lo partimos en 100 partes y de ellas tomamos 5. Eso es lo que nos representa este 5%. De cada 100 cogemos 5 en este caso. También se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Un 5% es igual a decir 5 por 0,01, ya que este por ciento significa 1 de 100 en general. Entonces 1 entre 100 es 0.01, así que vendría a ser lo mismo que expresar 5 por 0.01. Y continuando con las representaciones, tenemos 5%, que es lo mismo que decir 5 de 100, porque como mencionábamos significa de 100 unidades, estás tomando el 5, o 5, es decir, se puede representar de esta manera con porcentaje, como fracción. Ahora igualmente vemos que se puede achicar mucho más, ¿no? Por ejemplo, acá 5, 100 tienen quinta, quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20, así que 5 sobre 100 va a ser igual a 1 sobre 20, que también es lo mismo que decir 0.05. 1 entre 20 va a ser 0.05, que nuevamente es lo mismo que decir 5 por 0.01 nos va a dar 0.05. Así que vemos que todas estas son las diferentes maneras de representar un porcentaje. Bueno, acá tenemos una captura de lo que es nuestra malla curricular de nuestra carrera de nutrición y dietética, y vemos que en el ciclo número 4 vamos a llevar este curso llamado Probabilidad y Estadística, que tiene como prerequisito al curso de matemática básica. Y a su vez, bueno, no aparece aquí en esta pantalla, pero a su vez el curso de matemática básica necesita como prerequisito al curso que estamos llevando actualmente, que es complementos de matemática. Entonces vamos a pasar a explicar qué es probabilidad y estadística. Probabilidad. El texto nos dice: la teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que se encargan del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Por experimento aleatorio entenderemos todo aquel experimento que cuando se le repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Y bueno, aquí una imagen de los dados y diferentes tipos de dados, porque es como el ejemplo más simple y recurrente sobre este concepto, ¿no? Experimento aleatorio, es decir, yo tengo un dado, en este caso como el de el cubo, ¿no? De las 6 caras con diferentes números
de puntos en cada cara. Entonces yo lo tengo y vamos a hacer el experimento aleatorio de simplemente tirarlo y ver qué cara nos muestra arriba, cuántos números o cuántos puntos. Y nos vamos a dar cuenta que en cada lance que haga va a salir un número diferente, ¿no? Es un experimento aleatorio. Eso en cuanto a probabilidad. Y en cuanto a estadística, la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y analizar datos para después obtener conclusiones a partir de ellos. Las variables pueden ser cuantitativas, cuando se realiza una medición y el resultado es un número, o pueden ser cualitativas, cuando solamente registran una cualidad o atributo del objeto o persona en estudio. Por ejemplo, la edad, el peso y la estatura son ejemplos de variables cuantitativas porque se pueden medir, ¿no? El resultado va a ser un número, una edad, por ejemplo, 35, 5 años, etc. El peso expresado en kilos, que también es un número, la estatura en metros o en centímetros también son números, así que son variables cuantitativas, en tanto que, por ejemplo, una población de personas el sexo o estado civil son variables cualitativas. En este caso hemos colocado esta imagen porque en general las estadísticas se van a representar a través de gráficos que van a ser mucho más manejables, ¿no? Para disponer de la información que nos quieren brindar. Y es mucho más memorable también tener algo visual para representarlo. Aquí está uno de los tantos tipos de gráficos que se utilizan para representar datos estadísticos. Entonces acá tenemos un pequeño mapita en donde quisimos resumir los datos, ¿no? En cuanto a la estadística, por ejemplo, tenemos la estadística descriptiva y la estadística se divide, ¿no? en estadística descriptiva y estadística inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, podríamos hablar de procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones, en tanto que en la estadística inferencial vamos a inferir, sacar conclusiones sobre características de una población a partir de una información contenida en una muestra. Entonces, para esto también vamos a hablar sobre la población y la muestra. ¿Qué sería la población? La población sería un conjunto de mediciones de interés para el investigador, es decir, nosotros. ¿Qué es lo que queremos averiguar? ¿Sobre qué? Sería el grupo que vamos a estudiar, objeto de interés, objeto de estudio, etcétera, como querramos llamarlo. Y la muestra vendría a ser un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. Es por eso que hicimos esta pequeña gráfica, podríamos decirlo así, que es como la población vendría a ser todo este conjunto, en tanto que la muestra es una pequeña parte de todo el conjunto de la población que queremos estudiar. Bien, continuamos. Este es un pequeño texto de una investigación que se realizó hace un tiempo, la referencia está en la bibliografía, en el que nos indican, ¿no? De acuerdo con la ENDES es una encuesta demográfica y de salud familiar. El promedio nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanzó el 25,4% en el año 2000. Los departamentos más afectados son Huancavelica, 53,4%, Cusco, con 43,2%, Apurímac, con 43%, y Huánuco, con 42,8%. Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su desarrollo físico y educativo. Y nos acompaña con un gráfico que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cuanto a esto, quería mencionar que escogimos este tema también por tratarse justamente de un tema relacionado a la nutrición, en este caso, ¿no? Que se habla de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Entonces aquí vemos cómo no solo nos sirve digamos, el tema de los porcentajes, no solo para el curso que vamos a llevar, sino también
para los estudios que luego haríamos dentro de nuestra carrera, ¿no? Creo que sería muy diferente decir, por ejemplo, en el año 2000 tenemos una población de niños de 24.000 en la ciudad, digamos, de Huancavelica, y de ellos 17.328 reportan tal y tal. Entonces es mucho más fácil representarlo en porcentajes, que es 25,4%, que hablamos. De cada 100 niños, 25,4 menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Entonces, en cuanto a estos datos que obtenemos, podemos ver las características, ¿no? Podemos inferir el número de la población, un resultado del estudio, ¿no? A la vez también ver qué medidas podemos tomar para prevenir esto. Es decir, obviamente no es deseado la desnutrición crónica en niños, así que lo que queremos es trabajar para prevenir y combatir. Y más adelante también nos va a servir como una herramienta para evaluar el progreso. ¿Qué se está haciendo? ¿Está funcionando? ¿Se están logrando? ¿Cómo sería eso? Más adelante vemos resultados, tendrían que disminuir estas cantidades, ¿verdad? Así que vemos todas las utilidades de los porcentajes dentro del tema de estadísticas. Y en este caso aplicado a la carrera de nutrición. Este es el gráfico de la encuesta, ¿no? Desarrollada por la INEI, Instituto Nacional de Estadística e Investigación, es la fuente, ¿no? Y esta es la encuesta demográfica y de salud familiar. Vemos acá son datos que se llevaron a cabo en los años 1991 a 1992, en los años 1996, este aquí amarillo, y este color medio marroncito del año 2000. Entonces, ¿qué nos está representando este cuadro? La desnutrición crónica en el Perú, un porcentaje respecto del total de niños menores de 5 años. Es decir, aquí en gris, 25.9. ¿Qué nos dice este 25.9? Que el 25.9% de niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica en un área urbana en el año de 1991-1992. En el año 1996, el resultado fue que en el área urbana, niños menores de 5 años con desnutrición crónica fueron de 16.2%. Y aquí lo que comentaba hace un momento, que también se usan los porcentajes y estadísticas como una herramienta para verificar el progreso, ¿no? ¿Se ha disminuido? Sí, o sea, con esta, podríamos decir, en el año 91 entre 92 que se tuvo esta encuesta, o se hizo esta encuesta y obtuvimos estos resultados, pudimos darnos cuenta que se tenía que trabajar en función de prevenir y combatir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Ahora, luego en el año 96 se volvió a hacer y vemos que ha disminuido, por lo tanto podríamos decir que está funcionando. Y más adelante también la idea es erradicarlo, ¿no? Luego se hizo nuevamente en el año 2000, también disminuyó un poco. Esto en cuanto al área urbana. En cuanto al área rural, vemos que son una cantidad mucho mayor, ¿no? Mucho más de la mitad, porque eso también es una representación de un porcentaje, el 50% vendría a ser la mitad del todo. Entonces aquí vemos que en el año 91-92, 53.4% de niños menores de 5 años tenía desnutrición crónica en el Perú, en el área rural, y aunque ha disminuido con el tiempo, no ha habido una disminución tan grande, ¿no? En un total, esta es la representación, y bueno, esperemos que continúe bajando. En cuanto al mismo texto de investigación, continuaba la información. El grado de instrucción de las mujeres en edad fértil es uno de los factores que se encuentra asociado a problemas de salud y nutrición. En el Perú, 51,6% de los niños con desnutrición crónica, o sea, más de la mitad, son hijos de mujeres sin instrucción. En el año 2000, el 13% de las mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de instrucción.
mientras que en las áreas urbanas esta cifra era del 1.7%. Entonces aquí vemos, se sigue aplicando los porcentajes y estadísticas, ¿no?, entre este grupo poblacional y la muestra, para indicarnos y también, bueno, estos datos, y a la vez ver que hay una correlación, ¿no? En este caso se ha podido notar esta correlación por los datos arrojados por las estadísticas, ¿no?, de que tiene que ver la desnutrición crónica con el grado de instrucción de los padres. Y continuamos. Es de resaltar que según la ENAHO, y ENAHO es Encuesta Nacional de Hogares, para octubre del 2005, pese a que el vaso de leche continúa siendo el programa alimentario con mayor cobertura en todo el país, alcanzando al 73.2% de hogares beneficiados con algún programa alimentario, la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas como comedores populares, clubes de madres, desayuno escolar, papilla o yapita se incrementó en 3.9% para el trimestre móvil agosto-septiembre-octubre del 2005. Asimismo, la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas alimentarios pasó de 54.9% en el trimestre agosto-septiembre-octubre del 2004 a 58.8% para el mismo trimestre del presente año. Entonces aquí vemos otro tipo de aplicación, o bueno, no sería otro tipo, no sería el mismo, pero vemos también cómo en diferentes aspectos relacionados a nutrición estamos viendo que interfiere todos estos, lo del porcentaje y para obtener los datos de nuestra población de estudio, ¿no? Y aquí también estamos evaluando algo, ¿no?, relacionado a la nutrición. ¿Por qué? Porque estos programas de vaso de leche, comedores populares, papilla, desayuno escolar, que son también que el Estado está promocionando para la población, ¿no?, son de ayuda también, justamente se crean con la intención de ayudar a nuestra población, de que tengan un mejor acceso a alimentos con más nutrientes, que estén bien alimentados nuestros niños, ¿no?, porque en su mayoría son para los niños también, y para que hogares de bajos recursos puedan tener un acceso a una mejor alimentación. Y con esto nuevamente se ve también el progreso, ¿no? Se incrementa, por ejemplo, acá en el 3.9% o subió del 54.9% al 58.8%. Y con esto vamos viendo, como decía antes, el progreso. Aquí vemos una etiqueta de datos nutricionales. Y vemos también cómo funciona aquí el tema de los porcentajes, ¿no? Por ejemplo, acá nos está indicando que es una porción de una galleta de 19 gramos. ¿Cuántas contiene el envase? 10, o sea, son 10 porciones o 10 galletas. Entonces acá nos dice que por cada galleta nos da 90 calorías. Y aquí vemos porcentajes de valores diarios. Pero acá también tenemos una pequeña advertencia, digamos, o información también, que son los valores diarios se han basado en una dieta de 2000 calorías diarias. Entonces acá nos dice las grasas totales 3.5 gramos que representan un 5% de las calorías diarias, ¿no? Las grasas saturadas, 1 gramo, que es el 5%, colesterol, 5 miligramos, que viene a ser el 2%, sodio, 25 miligramos, que viene a ser 1%, carbohidratos totales, 13 gramos, que son el 4%, vitamina A, 2%, calcio, 2%, hierro, 2%, vitamina C, 0%. Entonces acá tenemos las cantidades tanto en gramos o miligramos, como también los porcentajes de los que se necesitan diariamente. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos inferir? Digamos, grasa saturada 5%. ¿Y qué te indica acá? Que son 5% de 2000 calorías diarias. Es decir, si lo multiplicas por 20, esta cantidad, estarías obteniendo los valores completos para un día. Y así, ¿no? Te van dando esta información de cuánto puedes consumir al día
igualmente, si a partir de esto, por ejemplo, quieres, te dice, no, sodio 25 miligramos, que es un 1%. Entonces, ¿cuánto sería para consumir todo lo que puedes, cuánto sodio puedes consumir durante un día? Multiplicas esta cantidad por 100 y ya tendrías el resultado del 100%, ¿no? Entonces son diferentes usos que se pueden dar a los porcentajes dentro de lo que es esta carrera hermosa de nutrición y dietética. Entonces vemos acá la relación entre porcentaje, como también el tema del curso que veremos más adelante de estadística. El tema de porcentaje se relaciona estrechamente con el tema de estadística y probabilidades, ya que gracias a él es que comprendemos las características y comportamientos de nuestros objetos de estudio. Nos simplifica las expresiones de número para que sea más comprensible rápidamente. Esto es porque, como el ejemplo anterior que comentaba, ¿no? No es lo mismo decir 13.528 de 5.824 y tal. O sea, son números que muchas veces pueden ser muy grandes y hasta difíciles o tardar en comprenderlos, pero es muy diferente que te digan 25.4. O sea, ya te puedes imaginar algo, ¿no? Que es como que, ok, una cuarta parte de esto. Entonces nos simplifica las expresiones para que las entendamos también mucho más rápidos. Este es un caso de ejemplo que decimos poner. En un centro de nutrición se recetaron diferentes dietas para ayudar a sobrellevar diferentes patologías. Si sabemos que entre pacientes mujeres existe un 30% más que los varones que sufren ictus, mujeres con diabetes tipo 1 son un 37% más que varones, mujeres con enfermedad coronaria son 154% más que varones y de enfermedad renal un 44% más de mujeres que hombres. ¿Cuántas mujeres sufren de enfermedad coronaria si son 100 hombres que se atienden por esta enfermedad? Si tienes un total de 700 pacientes que se atienden en el consultorio de nutrición, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que sufren diabetes tipo 1 si son un total de 274 mujeres que se atienden debido a esta enfermedad? Vemos aquí también lo podemos representar como datos estadísticos, ¿no? Porque nos dice tanto en este nosocomio como también trasladar los datos a la vida real, ¿no? Se estudió el caso de una ciudad, por ejemplo, una población en un país, se tomó una muestra, ¿no? un determinado número, y se evaluaron los casos de personas que tenían qué enfermedades, y de ahí es que obtenemos estos porcentajes estadísticos. Y a su vez, de estos también vemos una relación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que entre ellos, de acuerdo a los porcentajes obtenidos o reflejados de las encuestas, podemos relacionar, ¿no? Ubicar cuál es la constancia o en qué número hay más hombres o mujeres con qué predisposición para tener qué enfermedades. Y también un porcentaje va a ser una representación de un número real, así que si se tienen datos de números reales o números en porcentajes, sí se pueden obtener, por ejemplo, con una regla de 3 simple, ¿no? Y por último, conclusiones. El tema de porcentajes es indispensable para entender conceptos de población y muestra relacionados a estadística. Como decía, posiblemente si yo digo un 50% de algo, voy a entender, ok, es la mitad. Pero también para tener una idea tienes que tener un número real, ¿no? De cuánto es tu población, cuánto es tu muestra y cuánto el resultado estadístico que se ha obtenido. Pero vemos cómo están estrechamente ligados. Ayudan a entender cifras grandes de estudios estadísticos y permiten entender el comportamiento y características de los objetos de estudio, así como evaluar progresos, como todos los ejemplos que ya he mencionado. Muchas gracias por su atención.
Estas somos las integrantes del grupo, Gaby Yanina Pajita Cárdenas y quien habla, Angemelisa Bernabé Méndez. Y esta es la bibliografía de los artículos y temas que hemos consultado para hacer esta presentación. Gracias.